Hola, bienvenidos a esta sesión correspondiente a la materia de metodología de la investigación. En esta ocasión, bueno, pues continuamos viendo el tema de la construcción del protocolo de investigación donde, bueno, continuaremos viendo los elementos que lo deben de conformar, sobre todo, bueno, pues algunos ejemplos de los mismos, de manera que, pues, esta sesión les pueda ayudar para poder darse una idea de cómo es que deben de conformar su actividad de protocolo de investigación, la cual, como recordarán, la clase pasada dimos la instrucción de que tendrían 2 semanas para bien de poder elaborarla. La fecha límite, bueno, sería este domingo 2 de abril, en el cual, bueno, pues estaríamos recibiendo ya sus actividades. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión. Esta sesión está siendo grabada para, bueno, todos aquellos que no se puedan conectar en este horario, bueno, que tengan la oportunidad de poder visualizarlo posteriormente cuando se comparta vía plataforma. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Como les comento, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción relativa al tema, explicar, pues, lo que les comentaba este tema, esta segunda parte de la construcción del protocolo de investigación, compartirles qué actividades espera ustedes estén realizando propiamente en esta semana y, bueno, compartirles también bibliografía relativa a lo que viene siendo el tema. Recordemos que el protocolo, ¿verdad? Un protocolo de investigación es, pues, ese documento el cual sirve de guía y que nos va a ayudar a, de cierta manera, a definir cuáles serían los objetivos, pues, el tema de investigación, cuáles serían nuestros marcos de referencia, nuestra justificación, para bien de poder determinar, bueno, pues, un problema de estudio. Esto es una guía, digamos, tentativa de lo que proyectamos realizar. No es en sí lo que viene siendo la investigación, puesto que ya cuando se lleva a cabo la investigación, bueno, pues ya se lleva propiamente la documentación de la misma. Realmente aquí lo que se hace es proyectar, ¿verdad? Indicar de una manera, pues, tentativa cómo pudiera ser ese tema que nos interesa abordar, qué problemas son los que se han identificado, cuáles pudieran ser los objetivos que pretendemos lograr con esa investigación, cuáles serían, digamos, pues, el material que podemos considerar de base para, poder abordar nuestra investigación. ¿Existirán otros trabajos de investigación que no hayan abordado este tema? O si lo han abordado, bueno, ¿desde qué perspectiva, verdad? Asimismo, bueno, pues, determinar, ¿verdad? Cómo sería la calendarización de todas y cada una de estas actividades. Entonces, básicamente esa es la función de este documento, ¿verdad? De esta actividad que ustedes, bueno, pues tendrían que ir realizando a manera de que todo lo que hemos visto hasta este punto, ¿verdad? Pues se refiere para bien de poder realizar, pues digamos, proyecto, ¿verdad? De investigación. Entonces, obviamente aplicando pues todos los conceptos que hemos visto a lo largo de la materia para bien de poder, bueno, pues finalizarlos o culminarlos con propiamente la elaboración pues de este documento. Entonces, recordemos que hay que delimitar cuando elegimos por ahí un tema, que en este caso, pues, sería ese título del proyecto, pues, este debe de ser claro, debe ser preciso, debe ser completo y, bueno, debe de indicar el tema central que se va a investigar o bien, bueno, las unidades de medición, que pueden ser las variables, el lugar en el cual se va a desarrollar y el tiempo de realización. Por ejemplo, aquí cuando, en unas ocasiones dicen: "Bueno, a mí me interesan las redes sociales". Pues sí, pero, ¿qué quieres estudiar o qué quieres proponer en relación a las redes sociales? En cuanto a lo que es las redes sociales, pues se puede abordar, a lo mejor en el uso,
Y si lo abordamos en cuanto al uso, pues, existen muchos tipos de redes sociales, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser específicos, es decir, por eso se indica que debe ser delimitado. Aquí en el ejemplo vemos, ¿verdad?, que, se habla en torno, bueno, pues partimos de un tema en el cual decimos, bueno, vamos a estudiar las redes sociales, pero, específicamente, bueno, pues, ¿qué tipo de red social es la que vamos nosotros a abordar? Porque existe Facebook, existe Instagram, existe Twitter y otros tantas más. Bueno, aquí se está indicando que se quiere analizar el uso de la red social denominada Facebook, ¿en dónde? O sea, tenemos que especificar quién es o en dónde, ¿verdad? Para bien de poder, delimitarlo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se está indicando que se quiere estudiar el uso de la red social denominada Facebook como, pues, una plataforma política en los, últimos años en el Perú. Ya está siendo un poco más específico, ¿verdad? Está diciendo que se quiere estudiar ese tipo de red social, el uso que, específicamente le están dando, porque una red social también se puede, aparte de tener contactos, de socializar, se ha utilizado también para promocionar, ¿verdad? Para poder hacer ventas, para poder, hacer ese comercio, digamos, electrónico, ¿verdad? En el cual se puede compartir, pues, qué productos, se desean, pues, promocionar y vender, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, pues es como vemos, ¿verdad? Cómo es que se debe de delimitar exactamente ese tema para bien de que pueda ser claro, preciso y, sobre todo completo, porque, bueno, no podemos abarcar de manera general, pues, un estudio, ¿verdad? De investigación. Tiene que ser muy conciso. En cuanto al planteamiento del problema, bueno, el plantear un problema o definirlo significa, pues, caracterizarlo. De cierta manera es enmarcarlo de, forma teórica y generalmente, bueno, pues un problema se va a formular a través de una interrogante, pero también existe la opción de poder presentarlo de una manera descriptiva. Y bueno, pues un trabajo de investigación cualitativo suele llevar pues más de una interrogante de investigación. Aquí el planteamiento del problema lo que brinda pues es un argumento el cual debe ser convincente y bueno, debe de fundamentar esa necesidad de realizar una investigación. Esto bueno con la finalidad de generar pues ese nuevo conocimiento, ¿verdad? Entonces, se pueden plantear, por ejemplo, las preguntas por ejemplo, ¿a quién va a afectar? ¿Qué tan importante es el problema? También, bueno, ¿qué tan grande es? Es decir, indicar la magnitud, la frecuencia, la distribución, por ejemplo, cuáles son las áreas geográficas afectadas, qué grupos de población están siendo afectados por ese problema que estoy identificando. Existen, bueno, consideraciones étnicas, consideraciones de género, también, bueno, podemos detectar la vulnerabilidad, es decir, qué tan posible es resolverlo, la factibilidad, qué tanto se puede modificar y, bueno, también analizar qué se ha hecho anteriormente para bien de poder resolver el problema. Aquí, si se fijan, el problema, bueno, se está planteando de una manera descriptiva, de manera que, bueno, se inicia, ¿verdad? Explicando, qué es lo que pretende responder este trabajo, ¿verdad? Y de cierta manera, pues, tratando de dar, respuesta a, pues, estas interrogantes, ¿verdad? Que podemos nosotros utilizar como base para bien de poder formular, pues, ese planteamiento del problema. La justificación, que es otro de los elementos que debe de incluir, bueno, pues debe de describir ese tipo de conocimiento que se estima obtener, la finalidad que se está persiguiendo, esto en términos, bueno, de su aplicación, brindando, bueno, pues un argumento de que ese conocimiento que se está generando es útil y bueno, pues, las preguntas que se deben de plantear al momento de la elaboración de la justificación pueden ser, por ejemplo, ¿cuál es la relación de ese tema en investigación con la realidad que vive el país o la región que estamos estudiando? ¿Cuáles serían los nuevos conocimientos que vamos a generar?
Y bueno, ¿cuáles pudieran ser los objetivos una vez que se haya generado esos conocimientos a partir del estudio realizado, verdad? Aquí vemos en pantalla, ¿verdad? Una justificación, por ejemplo, de una investigación. Podemos partir a raíz de, bueno, ¿qué problema? Pues aquí nos está poniendo cuáles son las escalas de calidad de desempeño del docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional y bueno, nos está indicando la justificación que la docencia, o sea, es decir, ¿por qué estoy yo queriendo analizar esas escalas de calidad? ¿Qué es lo que pretendo analizar? Pues este factor. Bueno, pues nos habla, ¿verdad?, que la docencia de esa universidad pues juega un papel muy fundamental en el logro de la calidad, la excelencia académica, ¿verdad? O bien de la calidad de desempeño profesional del docente, ¿verdad? Y de ello va a depender, pues, el fracaso o el éxito del sistema educativo, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde estamos justificando, estamos compartiendo la relevancia de ese tema, ¿verdad? De ese problema, del por qué es que queremos nosotros, pues, analizar ese tema, ¿verdad? En el caso del objetivo, bueno, el objetivo general, debe de explicar esa finalidad de la investigación, lo que se espera, lograr con el estudio, esto, bueno, en términos de conocimiento, y debe de tener, pues, una muy especial atención para que el objetivo general pueda describir de una manera precisa y cabal, pues, la investigación, dando, bueno, una noción clara de lo que, pues se pretende describir, se pretenda determinar o se pretende identificar. Entonces, para la elaboración del objetivo, podemos contestarnos, por ejemplo, las preguntas de, pues, qué acciones centrales se deban de realizar, es decir, qué es lo que se va a hacer, en quién lo vamos a ejecutar, el lugar, es decir, dónde se va a efectuar, el periodo, cuándo y cuánto tiempo se va a necesitar, el para qué, ¿verdad? Esto va a expresar, pues, su dirección, es decir, esos fines, esos propósitos que se espera, pues, alcanzar con el estudio del problema planteado. Y bueno, por tal razón se dice que los objetivos, bueno, pues constituyen esa finalidad de la investigación. Y estos, bueno, deben de responder a esa pregunta de, bueno, ¿qué es lo que se pretende alcanzar con la investigación? Por ello, bueno, pues es habitual que su redacción comience con un verbo en infinitivo que, pues, denote esa búsqueda de conocimiento. Y entre los verbos que podemos ver que se utilizan más para bien de poder redactar correctamente un objetivo, pues, está el de determinar, identificar, describir, establecer, demostrar, comprobar, valorar, evaluar y verificar, ¿verdad? Entonces, estos objetivos, bueno, deben ser precisos, deben ser concisos, deben ser medibles y alcanzables, y por precisión significa que, bueno, deben de expresar de una manera clara, con un lenguaje, pues, sencillo, sin tanto, que no sea rebuscado, ¿verdad? Sin ambigüedades. Lo que viene siendo la definición de ser conciso implica que, bueno, se deben de formular de la manera más resumida posible, sin tantos rodeos, utilizando solamente las palabras necesarias. Y bueno, en el caso de que sean medibles, esto conlleva que deben de expresarse de manera que pues permitan medir las cualidades o las características de ese objeto de investigación. Y bueno, pues los objetivos propiamente deben de ser alcanzables, es decir, deben existir posibilidades reales de lograrlos, ¿verdad? De lograr esos objetivos que hayamos planteado. Entonces, van a ser específicamente esas guías de estudio durante todo lo que es el proceso de investigación, serían, digamos, esa razón de ser y hacer y bueno, por tanto, deben demostrar pues una relación clara y consistente con la descripción del problema y bueno, pues específicamente con las preguntas, ¿verdad? Con las hipótesis o bueno, con ambas cuestiones que se quieran resolver. Y aquí lo vemos en este ejemplo, ¿verdad? En donde nos indica cuáles pudieran ser, por ejemplo, el objetivo general, en donde de una determinada investigación nos dice que se pretende concientizar a las personas que se automedican y las que, pues, el auxiliar de farmacia medica, brindándoles información sobre los peligros a los que, se expone lo que es el automedicarse. Más objetivos específicos, bueno, pues sí, también se pueden plantear.
como por ejemplo, pues el identificar los principales grupos de fármacos utilizados en la automedicación, establecer los principales síntomas que son motivos de automedicación y concientizar a las personas del riesgo y consecuencias que puede generar pues esa automedicación. Así sería pues un ejemplo, ¿verdad?, de cómo pudiéramos nosotros redactar nuestros objetivos, ese objetivo general, o bien irlo desglosando, de manera específica. El caso de las hipótesis, recuerden que las hipótesis, bueno, son ese punto de partida para la investigación, son esas explicaciones tentativas en cuanto al fenómeno que se está tratando de investigar. Y bueno, pues una vez identificado y definido el problema y sobre la base de su experiencia y sus conocimientos, pues aquí el investigador es que va a elaborar una explicación provisional acerca, bueno, de ese carácter del problema. Una concepción pues preliminar capaz de abarcar esos diferentes aspectos. Y lo que trata de realizar propiamente la hipótesis, pues es intentar adelantarse a dar una explicación teórica del problema y con ello, bueno, pues facilitar su solución práctica. Es una, como lo hemos planteado, una tentativa de explicación de los hechos que, bueno, no necesariamente va a ser cierta, ¿verdad? Quizás ya cuando se realice la investigación nos vamos a topar con que, pues, se tenga que reformular o que no sea cierta, ¿verdad? Se tenga que abandonar en este caso. Entonces, aquí podemos ver nosotros ejemplos de hipótesis, por ejemplo, en este tema de comunicación e información, nos dice que el tema de investigación, pues, es el estudio sobre el consumo de información en soportes digitales de la generación millennial y se está planteando, bueno, pues, una hipótesis en donde se dice que la población joven a la cual se le denomina millennial, pues prioriza el consumo de información a través de los servicios digitales confiables y gratuitos sobre aquellos que, bueno, mantienen ofertas rígidas y tradicionales. Esto, bueno, pues conforme se va a llevar a cabo la investigación, habremos de analizar si efectivamente, así como aquí se está estableciendo, esta población, ¿verdad? Pues le da una prioridad propiamente, ¿verdad? A todo lo que es los soportes digitales, por ejemplo, el uso del Internet, que, por ejemplo, otro tipo de medio de comunicación e de información, como pudieran ser la televisión, el radio, ¿verdad? Etcétera. El esquema, bueno, como lo hemos siempre tratado, es pues un tipo de, digamos, de índice en el cual, pues a raíz de un determinado tema vamos a ir quizás a lo mejor desglosando, pues conceptos que se deban de, o subtítulos, ¿verdad? Del propio tema que se puedan ir derivando. Por consecuencia, bueno, pues tenemos que irlos, incluyendo y obviamente esto, pues, va a conformar nuestro, marco teórico debido a que, bueno, pues, se requiere este tipo de información para bien de comprender, pues, la investigación que nosotros queremos, pues, llevar a cabo, ¿verdad? No es para rellenar, ¿verdad? El marco teórico no es relleno, es información que debe de estar ahí porque con ella nos vamos a soportar para bien de poder explicar nuestro tema de investigación. ¿Ok? El caso de la bibliografía, bueno, recuerden que es muy importante, no hay que omitirla, ¿verdad? Va a ser, tenemos que indicar en cualquier, incluso desde cualquier actividad, como siempre se espera en una actividad que investiguen, pues con mucha mayor razón cuando se está llevando a cabo un proyecto de investigación o una, digamos, una guía, ¿verdad? Una propuesta de investigación, que en este caso sería el protocolo de investigación, tenemos que indicar qué bibliografía es la que nosotros pretendemos consultar para poder apoyarnos para llevar a cabo esa investigación. Entonces, aquí es todo ese material que de una forma u otra, pues se va a consultar. Esto por parte del investigador durante ese desarrollo de la investigación y obviamente pues debe de quedar reflejado en esta. Y aquí recuerden que siempre la bibliografía tiene que ser presentada en formato APA, ¿verdad? Para bien de que pueda cumplir, bueno, pues con esos requerimientos.
Y bueno, en el caso del agendocronograma, esta sección, digamos, ya es una de las últimas secciones en donde se va a llevar a cabo una especie de calendario de manera detallada de las actividades que, bueno, se espera que se deban de ejecutar mediante, bueno, pues un cierto orden cronológico de acuerdo, bueno, con el plan de trabajo que se haya programado. Y en estas, bueno, se debe de reflejar esa duración de la investigación, su fecha de inicio, su terminación. Bueno, pues se debe dividir en una serie de etapas que sirvan ese orden cronológico y para las que, bueno, pues también se debe de precisar una fecha de inicio y de terminación. Entonces, vamos a ver que normalmente las etapas que se establecen pueden ser, pues, qué tanto tiempo me voy a llevar para revisar la bibliografía, cuánto para la planificación del estudio, cuánto para la preparación del proyecto, para su ejecución, para el procesamiento, para el análisis de la información, para el análisis de los resultados, para la redacción del informe final, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí podemos nosotros usarlo, ¿verdad? Conforme lo necesitemos, ¿verdad? En el caso de que por determinadas situaciones no se pueda precisar las fechas exactas de inicio y de terminación, bueno, pues debe de exponerse el periodo quizás que pueda tomarse a lo mejor cada etapa, ¿verdad? A lo mejor puede ser en una semana, un mes, dependiendo cuánto tiempo, bueno, pues se requerirá para lo que viene siendo, bueno, pues esta elaboración, ¿ok? Entonces, vamos a ver este pequeño video que les quiero compartir en torno a lo que viene siendo el protocolo de investigación. Bienvenidos al módulo 4. Mi nombre es Ivette Navarro y los guiaré en la realización de su protocolo de tesis. En esta clase aprenderás qué es un protocolo de tesis, cuál es su estructura y también podrás ser capaz de plantear los objetivos y a diferenciarlos. Primero, debes saber qué es eso misterioso llamado protocolo de investigación. Para ello, y de manera sencilla, un protocolo de investigación es un documento formal en el cual vas a mostrar la propuesta basándote siempre en los objetivos y metas propios de tu investigación. En términos simples, junto con la hipótesis, es la columna que sostendrá a toda tu investigación. Este documento debe cumplir con un orden, estructura y secuencia lógica para que le dé sentido, continuidad y cumplimiento a las etapas de la propuesta de investigación. Para ello, puedes plantearte las siguientes preguntas. ¿Qué propones? ¿Por qué lo propones? ¿Cuál será su impacto en el conocimiento? ¿Cómo lo harás? ¿Cuándo lo harás? ¿Cuánto? ¿Dónde? Y una de las preguntas más importantes, ¿hasta dónde? Una vez teniendo estas respuestas, podrás describir de manera adecuada el proceso que te llevará a un resultado exitoso. Pero no te alarmes, este documento es dinámico y con ello quiero decir que podrás modificarlo tantas veces como tú lo necesites. Podrás agregar o quitar lo que no te sirva de acuerdo con la investigación que quieras desarrollar. Ahora, ¿quieres saber cómo es este documento? Por lo general, e independientemente de la ciencia que estudies, ya sea exacta o social, el protocolo de investigación puede tener la siguiente estructura: título, resumen, planteamiento del problema, marco teórico, hipótesis, objetivos, metas, metodología de la investigación, resultados, análisis y discusión de resultados. Además, conclusiones y perspectivas,
así como la bibliografía y anexos. Dentro de los anexos puedes incluir tablas, bases de datos, cronogramas, entre otros. Ahora, ¿cómo vas a plantear los objetivos? Los objetivos podemos considerarlos como la manera en la que vas a alcanzar una meta. En la investigación, los objetivos son precisamente la brújula que te guiará en este proceso para alcanzar tus metas. Entonces, para dar sentido a tu investigación, es básico que establezcas de manera clara qué pretendes obtener. Si con tu tesis lo que buscas es resolver un problema específico, es importante que en tus objetivos manifiestes lo siguiente: ¿cuál es el problema y cómo contribuirá tu trabajo en la resolución de ese problema? Pero hay otro tipo de objetivos. Por ejemplo, si deseas demostrar, probar o evidenciar alguna teoría. Vamos a ver con más detalle cómo podemos plantear los objetivos de tu investigación. Los objetivos deben plantearse de una manera clara y concisa. Deben ser alcanzables y medibles. Deben ser congruentes con la investigación y siempre inician con un verbo en infinitivo, como analizar, comprobar, demostrar, entre otros. Dependiendo de tus necesidades, podrás establecer tus objetivos de la siguiente manera: objetivos generales y objetivos específicos o particulares. Los primeros indican el camino a seguir para alcanzar las metas de tu investigación, es decir, a dónde quieres llegar. Los segundos indican de una manera más detallada cómo alcanzarás el objetivo general. Como recomendación y dependiendo de la complejidad de tu trabajo, te recomiendo que plantees pocos objetivos. En este caso, menos es más. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede mucho más claro. Si tu meta es ganar una medalla de oro en una carrera de atletismo, lo primero es establecer el objetivo general. El objetivo general en este caso sería llegar a la meta en primer lugar. Tus objetivos específicos serían tener una buena condición física, establecer un régimen adecuado de alimentación y aumentar la velocidad para llegar en menor tiempo a la meta. Te recomiendo que practiques cómo redactar tus objetivos. Primero, hazlo de una manera coloquial y después los puedes ir escribiendo de una manera más formal. Identifica cuál es tu objetivo general y de ahí podrás desarrollar los objetivos específicos. Ok, bueno, pues como hemos visto aquí en este video, ¿verdad? Resumimos lo importante que es definir propiamente los objetivos para bien, bueno, de ahí partir y poder plantear sobre todo también, bueno, pues delimitar el tema de investigación y plantear en este caso el problema que vamos a abordar. ¿Qué es lo que se espera ustedes estén realizando en esta semana? En esta semana propiamente se espera que pues contesten el cuestionario. Para ello, bueno, pues hay que hacer uso de el libro, ¿verdad?, de metodología de la investigación, el libro base que hemos estado trabajando a lo largo de toda la materia. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya habilitado lo que viene siendo el cuestionario para que puedan contestarlo. Y también en esta semana se espera como fecha límite que estén entregando la actividad de protocolo de investigación. Recuerden que se dieron 2 semanas, fue la semana pasada, más esta semana, tienen hasta el domingo 2 de abril para bien de poder entregarlo, ya que, bueno, pues estamos en las últimas clases para pues estar dando por finalizada nuestra materia de metodología de la investigación. De cualquier manera, la próxima sesión estaríamos haciendo un repaso en torno, bueno, pues a los temas que se espera ustedes estén estudiando para la presentación de su examen
examen final, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí les recomiendo o mucha poner especial consideración en esta actividad porque también forma parte de su evaluación en cuanto a las actividades que realizan. Y bueno, pues aquí les comparto las referencias bibliográficas relativas a este tema que acabamos de ver. Ahí esta misma presentación ustedes la van a poder descargar de la plataforma. También les he compartido en la plataforma ejemplos de cómo es que se debe de redactar un protocolo de manera que, bueno, pues ya simplemente ustedes tienen que pensar cuál va a ser su tema, cómo lo van a aplicar, ¿verdad? Cómo lo van a delimitar, cuál sería el planteamiento del problema que logran identificar en ese tema que ustedes están proponiendo, cómo se redactarían los objetivos siguiendo pues estas instrucciones y bueno, pues todos los demás elementos que se espera pues ustedes estén desarrollando para conformar, bueno, pues ese protocolo de investigación, ¿ok? Entonces, bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que estos conceptos hayan quedado claros. De igual forma, les reitero que cualquier duda que lleguen a tener con toda confianza pueden pues ubicarme, enviarme por ahí mensajes a través del mensajero para pues estar viendo cualquier detalle que tengan en relación a su actividad o dudas en relación a la conformación, bueno, de esta actividad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Hasta luego.